Bueno, pues vamos a dar, fuera de la sesión bibliográfica, tan espléndidamente, incluso vuelvo a agradecerlo, se ha ofertado Antonio. Desde luego no hay duda de que ha sido un ayudante, un apoyo, ahora que no está lo puedo decir, definitivo y agradecidísimo para la organización del curso. Bien, pues esta sería la tercera o cuarta ponencia, quitando la sesión bibliográfica sería la tercera, ¿no? Ayer cuarta. Ayer, parece que presentamos hace días. Bueno, en este caso cuarta, y me corresponde con estos pequeños cambios que se hizo, que en principio esta ponencia del coordinador del que os habla iba a ser en principio ayer, incluso se han retocado a veces los títulos, nunca se da por definitivo hablar de un tema tan extenso, tan abierto, tan amplio. Pues ahí tenéis lo que puede ser ya, lo que debe ser la reflexión en general que os voy a plantear. Bien, ahí la tenéis, pues la hemos denominado los retos y desafíos de la gestión cultural local en un contexto de globalización, también casi nada. Y dado la extensión y lo abierto de estos planteamientos, de estas reflexiones, pues vamos a concentrar estas aportaciones a un tema que donde estamos suele ser muy recurrente, que es el caso del carnaval como patrimonio cultural inmaterial, e incluso jugando un poco con la posible consideración o de inclusión de nuestro carnaval en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de toda la humanidad. Entonces, en este análisis de caso, una especie de laboratorio jurídico se suele llamar ahora, pues he subtitulado esta reflexión de retos y desafíos de la gestión cultural local en el contexto actual de globalización, mundialización. Pues me he atrevido, además os advierto que hago una serie de atrevimientos en estos formatos de curso que no se suele hacer en otras lecciones magistrales, en grados. Pues bien, de Cádiz, casi que iba a quitarle la Z y llamarlo de Cádiz para la humanidad, o, abro interrogación, posible reconocimiento del carnaval como patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO. Ahí os lanzo esa reflexión, a la que vamos a dar una serie de explicaciones, acercamientos, que de eso se trata. También advierto que si estuviese por aquí o me escuchara el compañero Alberto Ramos, que está haciendo precisamente un seminario específicamente de aspectos patrimoniales, no tanto jurídicos del que vamos a abordar, culturales, sociales, antropológicos, históricos. Me dice ayer, parece que te has colado, o te has ido de mi seminario y te has ido a uno que no te corresponde, vas a hablar de carnaval. Y yo sí, pero tal vez voy a hablar del carnaval de una forma muy abierta, pero tal vez de unos aspectos efectivamente no hay nada de regulación. Lo mío, desde luego, las leyes. Yo que tampoco voy a intentar solamente hacer un análisis jurídico de lo que son confusiones, haremos referencia, como obviamente soy jurídico. Pues bien, pues con el permiso del compañero, de Alberto Ramos, pues sí, vamos a hablar un poco desde el punto de vista de la gestión de nuestro carnaval. Bien, y en estos atrevimientos que hago, diréis, vaya comienzo. Y si os estáis fijando ya en los autores de esas reflexiones, son dos además, dos colores, dirá, curiosa reflexión sobre algo local cuando te ha ido hace ya unos añitos, exdirector general de la UNESCO, Koichiro Matsura, diciendo, vaya curioso hablar de carnaval, con una reflexión, no de carnaval, obviamente, que hace el exdirector de la UNESCO. Y también en naranja aparece, pues sí, un maestro, gran maestro, que allí creo hicimos alusión de Luis Jordana de Pozas, catedrático que fue hace ya y espléndido maestro de Derecho Administrativo. Y veréis que he comenzado así, el telón se ha abierto, como si estuviésemos casi en el falla, y aparecen esos dos colores, que os tengo que decir que es un gran atrevimiento, que las letras que aparecen en azul es una afirmación, una reflexión de Koichiro, y la naranja es del profesor Jordana de Pozas, que parece que se han completado. Yo me he atrevido a hacer un mix, hay un misceláneo que no parece que da mal. Bueno, pues Koichiro Matsura es director de la UNESCO, además fue muy especialista en la defensa
pasional de lo que es el patrimonio intangible, dinámico, vivo, que veremos, dijo en su día que el patrimonio no es solamente sede de la memoria de la cultura de ayer, sino también el laboratorio donde se inventa la de mañana. Ahí quedaba la reflexión, la frase muy socorrida normalmente en manuales de Koichiro, y yo pues le he completado, con el permiso obviamente de Jordana de Pozas, esas aportaciones, que sí, es verdad, ya tiene más corte jurídico, de reflexión, de aportación, pero que creo que se complementan muy bien, y haciendo este mix entre Koichiro y Jordana de Pozas, pues quedaría que el patrimonio solamente es sede de la memoria de la cultura de ayer, que hay que conservar. Eso sería un postulado, una reflexión desde el punto de vista de instrumentos jurídicos, sino también el laboratorio donde se inventa la de mañana, que hay que, más que conservar y proteger, estimular, promover y fomentar en la sociedad, que por ahí es la clave, más que las aportaciones que le haremos y el fondo del asunto que nos da Koichiro, pues desde luego mucho con las reflexiones y las grandes enseñanzas del profesor Jordana de Pozas. Bien, ahí el sumario, estas reflexiones abiertas, y planteo también, como ayer Rafael, a ver si, ya que estamos en el segundo día, las reflexiones, la interacción, esa se hace mucho más, ¿vale? Pues en 3 actos, 3 partes que he planteado estas aportaciones. Primera parte, ya que estamos hablando de gestión local en un contexto de mundialización, globalización, pues lo he titulado, rotulado, primera parte, primer acto, lo global. Hablemos del patrimonio cultural inmaterial, de la humanidad en este caso, para perfilarlo, de sus ideas, conceptos y de sus leyes. Segundo acto, parte, aterrizamos, nos venimos más a la bahía y hablamos de lo local. Yo planteo reflexionar sobre ya el carnaval de Cádiz, de su gente, idiosincrasia, y si hacemos alguna incursión, poquita que haremos, a el entramado legal jurídico, en todo caso nos acercaremos al reglamento del final del fallo. Ya me diréis, no, que atrevido, vaya camino que está planteando. Os repito que son reflexiones que se me permite una cierta flexibilidad, no por ello, por la flexibilidad y los atrevimientos que hago, de luego van a dejar de ser rotundos rótulos sobre verdades que vamos a defender, o por lo menos voy a justificar. Y la tercera parte, una especie de conclusiones que creo que había desaparecido, lo había rotulado como lo glocal. No sé si os conocéis el término, que también se está muy manido ahora diciendo esto. ¿Realmente lo local puede existir sin lo global o viceversa? Y ha aparecido ahí un término un poco excesivo de su construcción, digamos, semántica, de lo glocal, vamos, que tiene también su realidad y su fondo. Y en estas conclusiones, o algo de global, local y ahora lo glocal, pues hago una cuestión también un poquitín dura, muy localista. ¿Y si nos quedamos en Cádiz y gestionamos de forma seria, sostenible, eficazmente lo nuestro, no solo para la humanidad, sino también para la eternidad? Eso son rótulos muy llamativos, pero insisto, con grandes verdades y muchas jurídicas que vamos a ir viendo. Bien, pues primera parte, vamos a centrarnos en lo local. Bien, conceptos, ha estado dando vuelta todos estos días, junto con el tradicional, histórico, monumental, mueble, inmueble, pues una cierta evolución del concepto propio de patrimonio cultural. Todavía no le vamos a añadir el concepto de tangible, material, inmaterial, vivo, dinámico, lo haremos ahora, pero sí es cierto que hasta prácticamente no hace mucho tiempo, dentro de la evolución de lo que es el patrimonio histórico, poco más de un siglo, pues se va cambiando, se va ampliando las esferas, las miras, desde luego, de lo que debe ser, más que patrimonio en sí, la cultura. Y sí, de esta visión artística, histórica y sobre todo, y subrayo, lo monumental y mueble, como valores obviamente centrales que acudían y basaban toda la referencia al patrimonio cultural, se incorporan, se va con esta propia evolución de lo que es el ámbito cultural, a otras nociones más amplias. Y tal vez este íter evolutivo, desde luego, sí se puede, ya de aportaciones doctrinales muy coincidentes, pues hablar de un tránsito, de un paso, de lo que se puede llamar una evolución del
que ya Giannini ya lo aportaba, creo que el compañero Leonardo Sánchez Mesa allí lo aportaba, de este bien, lo que es el bien cultural, el bien cosa, a los bienes actividad, o más en este caso, como comentaba, el bien valor. Y ya de una forma ya más bautizada, una nomenclatura más seguida, pues en términos más actuales, lo que son bienes materiales de la evolución, obviamente no que desaparezca, pero sí es un tránsito a la única referencia, bienes materiales, inmuebles, fisicalidad al fin y al cabo, se va pasando a estos bienes inmateriales, que es, digamos, el nombre bautizado más seguido. También advertí que en esta evolución no se puede radicalmente separar. De hecho, en ningún manual se hace una defensa ciega de lo que es un bien físico, tangible, material, inmueble, mueble, y separarlo de lo intangible, de lo inmaterial es imposible. Prácticamente esta referencia a lo simbólico, al valor, a la actividad dentro del bien, mueble y inmueble, obviamente, y esa implicación entre lo material y inmaterial, profunda y, como hemos indicado, la mayoría de las veces inescindible. Pero sí que esta división, que es ciertamente doctrinal, a veces tan delicada que no se pueden separar, como he indicado, sí lleva unas consecuencias jurídicas de configuración de lo que es el propio concepto de patrimonialización de la cultura. Y que sí, en este caso, herramientas protectoras desde el punto de vista jurídico sí nos permite esa, no insisto, no en confrontación, separación, sino una división, una distinción en base a las técnicas utilizadas. Y tradicionalmente se habla de que estas fórmulas y técnicas jurídicas sí son diferentes, se puede mantener una gran separación, no confrontación, porque, como ya indicaba esas aportaciones del profesor Jordana de Pozas, esa medida administrativa pública de lo que es, él no solamente hablaba de conservar lo físico, lo existente, lo que se nos aporta la historia, evolucionado desde unas pirámides de Egipto a un yacimiento arqueológico desde la edad de bronce. Decía, sí, ese conservar, eso es la herencia del pasado físico y también proteger. Obviamente estamos hablando de técnicas jurídico-públicas y es protección, independientemente de la titularidad de ese bien, como bien explicaba ayer el compañero Leonardo. Y se hablaba de esa conservación, mientras que los primeros, el patrimonio cultural material, se hablaba de la conservación, sobre todo con una dirección o monodirección de lo que son configuración física y territorial, casi se habla de las sedes del inmueble. En lo segundo, en este caso, el patrimonio inmaterial destaca unas medidas englobadas dentro del macroconcepto, bastante acertado. A mí me gusta la salvaguardia, he puesto salvaguarda, me he equivocado, se me ha ido un poco, de las prácticas y fijaros lo que después salvaguarda, que es no sé además si salvaguardia se puede utilizar los dos términos. Creo que sí, ¿no? Me chirría ahí esa de salvaguardia, al fin y al cabo un término muy jurídico administrativo de policía, la guardia, guarda, posiblemente yo creo que se puede utilizar los dos. Y si no me la ha corregido ahí la corrección automática y aparezca en rojo. Pues bien, esa más que conservación, esa salvaguarda, que tiene que, además, está muy relacionada con lo que hablaba Jordana de Pozas, de ese impulso, de esa participación, de esa acción suasoria de estimular. Y fijaros lo que viene normalmente en textos jurídicos internacionales, ha pasado a textos legales, autonómicos y estatales, de las prácticas y las comunidades portadoras con el fin de preservar las condiciones de su proceso evolutivo, dinámico, que se realiza a través de la transmisión de esa memoria, esa identidad, de ese patrimonio material, la transmisión intra e intergeneracional. Subrayo además, iba a subrayar en mayor en negrita solamente no solamente lo que es la transmisión, la evolución pasada de generación en generación, pero sobre todo una constante, que eso sí vamos a concluir al final, de lo que es participación.
tal vez es verdad que un patrimonio inmueble histórico son técnicas protectoras, desde expropiaciones, servidumbres, visitas, cierre, licencias, disciplina, a otra en la que un patrimonio vivo, dinámico, evolutivo y material yo necesito no solamente conservar, yo necesito la participación de la gente, que son los portadores realmente, la comunidad que me va a hacer sobrevivir ese material que está en continua evolución, aparte de que no estamos hablando la aportación de Koichiro, de que se crea patrimonio material que se crea, y otro obviamente que esa no posible separación del histórico, pero que tiene unas componentes no tangibles de que vamos a hablar. Bien, además patrimonio cultural inmaterial es la nomenclatura comercial más usada. Tradicionalmente no es que aparezca con el convenio 2003 de París, que vamos a hacer referencia principal, sino que tiene una especie de precedente que os sonará un poco más que esta terminología más reciente de inmaterial, que es el etnográfico etnológico, además de hecho reconocido, no con una preferente estudio o análisis, aparecía de una forma muy tangencial, muy accesoria en cualquier legislación de las históricas, desde el patrimonio histórico artístico del 33, la republicana, hasta la más reciente, de nuestra ley del 85, la 16 de Patrimonio Histórico Español, y la reformada, la 14/2007 del Patrimonio de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía. Que además, con poca diferencia, hace referencia a estos lugares, bienes, y sí, ahí se ve un poco más de prácticas, saberes y actividades que alberguen o constituyan formas relevantes de expresión de la cultura y modos de vida propios de una comunidad. De nuevo siempre ese final de frase que es los sustentadores, los portadores, que es la comunidad, y hay una especie de mix también entre lo que son bienes. Necesito siempre esa referencia, que hay que tenerla, básicamente esa referencia mueble también apegada o relacionada con el patrimonio inmaterial. Y otros nombres, además de entre ellos uno especialmente que yo suelo defender, da mucha idea de lo que vamos a reflexionar esta mañana, también conocido como patrimonio cultural vivo. Muy chulo el calificativo de vivo, dinámico, y sobre todo más de lo que es de denominación anglosajona, el intangible heritage, se llama el intangible. Al fin y al cabo, todo hace referencia a que no tienen fisicalidad, que eso es una identidad, un recuerdo, una memoria. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo se transmite? Bien. Y en esa un poco de casi precisiones conceptuales, terminológicas, desde luego no hay duda de que cuando a nivel internacional el patrimonio cultural inmaterial, PCI, en sigla que hemos trabajado para abreviar, adquiere la mayor categoría de reconocimiento internacional, sin duda os sonará la referencia, es la llamada Convención de París del 2003 sobre, precisamente ya bautizado y con su concepto respectivo de patrimonio cultural inmaterial, con esa apreciación de la medida principal, que es la salvaguardia, salvaguarda. Bien, definición además que pasa directamente a cualquier legislación nacional, texto autonómico, regional, de directivas, de algunas resoluciones y comunicaciones a nivel europeo. Se habla de un concepto amplísimo, no puede ser de otra forma. Yo creo que incluso está partiendo de la cultura, de cualquiera, hasta la propia gestión, no se puede. Yo siempre, por lo menos los jurídicos que hablamos, y en eso aporto mucho Gordana de Poza, no se puede. ¿Quién puede decir en cultura, en patrimonio cultural vivo, un concepto que diga cerrado? Bueno, usted es antropólogo, cerrará, yo soy jurídico, lo cerraré, el arqueólogo lo cerrará, el economista, vendedor de un patrimonio privado lo cerrará su concepto. Así que habla de un concepto, no puede ser amplio. La Convención del 2003 ya habla de usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con esa referencia, digamos, continente. Al fin y al cabo estamos hablando de un continente, un contenido inmaterial que no es tangible, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes. Que las comunidades, de nuevo subrayamos los portadores, el pueblo, la comunidad, la población, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan. Eso de los individuos, tal vez que son casos, yo no conozco ninguno de si una
estamos hablando de la propia naturaleza consustancial colectiva, grupal, regional, territorial, eso de que algunos casos los individuos, yo no conozco personalmente, si me aportáis algún caso de que a raíz de una solicitud de inclusión en el listado de un solo individuo ya tiene que tener un patrimonio inmaterial concebido, tratado, portado por él mismo, una persona, la verdad que, pero vamos, ahí está dentro de su amplitud, como parte integrante de su patrimonio cultural. Bien, es un concepto amplio y siguientemente, y en particular, cuando un texto dice y en particular es porque es consciente de que el concepto cada vez es amplísimo, es un abanico muy abierto, y entonces lanza, hay que tener mucho cuidado con esto, porque algunas veces la justificación, los propios magistrados, la praxis jurídica dice, es que no está en esa lista, es que ¿quién ha dicho que esa lista es cerrada? Entonces, cuando se dice, se manifiesta, coma, o entre coma, en particular, o especialmente en, es decir, yo no estoy dando una lista cerrada, es imposible cerrarla, es enunciativa, a título de ejemplo, así que no me fundamentéis que esto no es un patrimonio, un PCI, porque no está en esa lista, porque la propia Convención de París dice que especialmente en ninguno de los casos se duda, y eso se puede ampliar, por supuesto, justifíquenme que está dentro de ese. Es difícil no entrar ahí una manifestación intangible dentro de este concepto amplio, y habla de tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial, que ya os recuerdo que la propia Constitución nuestra daba mucho, el preámbulo, artículo 3, creo que era el 148, es decir, el concepto cultural inmaterial de nuestra realidad multilingüística o cooficial de nuestros territorios. Curioso, habla del idioma, especifica artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, conocimiento y uso relacionado con la naturaleza y el universo, y técnicas artesanales tradicionales siguen siendo el listado. Cuando sea un jurista habla de subsumir en, a mí sería muy fácil, y tal vez no puede ser de otra forma, subsumir de cualquier manifestación o actividad o tradición o folclore en uno de estos campos, y esos enunciativos son. Bien, sigue este listado, digamos, no cerrado, de manifestaciones especiales, insiste de nuevo en la continente social colectivo de este patrimonio, se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndosele un sentimiento de identidad y continua, contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. Tampoco casi nada. Bien, pues en nuestro país, cuando ratifica el Convenio de París, en el octubre del 2006, fue uno de los primeros países, había tradición ya desde el 85, de nuestra ley republicana del patrimonio histórico, incluso referenciado a ese intangible, pues desde luego fue rápido en ratificar el convenio, de adherirse a sus exigencias. Curioso, incluso antes del siguiente observación que haremos, de la publicación de la ley actual, la 1015, sobre el patrimonio cultural inmaterial, ya curiosamente, en base a los compromisos, obligaciones, deberes por vía estatal adquirido en ese convenio, que tiene carácter de norma jurídica, obviamente, eso no es un protocolo que si usted quiere, si usted adhiere a un convenio internacional en esta materia, ya en octubre del 2011, me suena octubre o antes, bueno, en el 2011, el Ministerio de aquel entonces de Educación, Cultura y Deporte aprueba he puesto ahí el primer Plan Nacional, es el Plan Nacional primero de salvaguarda, con un contenido además, uno de los enlaces que os voy a incluir junto con la ley del 15, que es una ley raquítica, muy pequeñita, prácticamente es una copia del texto de París, pues la verdad un plan que incluso antes que la propia ley específica del 2015, la verdad que tiene un contenido muy, una comisión redactora. De hecho, conozco a compañeros jurídicos y a los economistas que estuvieron trabajando y la verdad que tienen un trabajo brillantísimo. Bien, y llegamos al 2015, a mayo, con la publicación, fijaros, unos añitos, casi 9 años después de la ratificación del convenio, tal vez no esa urgencia de aprobar una ley, porque este plan primero nacional era de ámbito estatal, de salvaguarda del PCI, la verdad que era de contenidos brillantes. Bien, pues definición, para hacer un poco de análisis voy a hacer el enlace de los textos jurídicos, vamos a colgar ya entre el profesor Rosado y yo unos cuantos textos jurídicos, no agobiarse, es mucho más bonita
los documentos técnicos, geografía, y cuando veis un BOE por ahí, un BOJA, y decís, madre santa, ahí vienen las normas, pero vamos, son las mínimas. Bien, pues con relación a este texto, pues puedo decir que creo que tiene, si no me equivoco, pues sí, dirá, bueno, para tener 14 artículos, una ley con 14 artículos, yo creo que no, algunas disposiciones transitorias, sí, efectivamente, 14, yo no recuerdo así de pronto un texto legal, con tan poco, te echa de menos esas composiciones casi, como decía Jordana de Pozas, además, y Clavero, poéticas de esta de que los legisladores, cuando eran buenos y competentes legisladores, esos debates en congresos, en comisiones, hacían unos textos extensísimos, pero una exquisitez. A veces yo, permitirme, yo estudio Derecho, no con medios online, sino con digestos, como yo digo, de pasando aranzadis por ahí, eran vomitivos, y permitirme la expresión, pero eso daba fatiga, ¿sí? Esos tochos, nunca me ha dicho que ha dicho Antonio, tochos. Bien, una ley, pero que es curioso, 14 artículos copiados. Excepto lo que vamos a hablar del concepto es copiado miméticamente de lo que es la Declaración de París. Bien, curioso que 14 artículos en 2 páginas y página 9, página 11, página 12, la exposición de motivos. Esto sí que no lo he visto yo en ningún texto legal desde hace muchos años, que donde se ve el trabajo, es decir, yo voy a presentar un texto legal, los reglamentos suelen llamar una motivación económica, pero un texto legal, dice, explíqueme usted qué quiere hacer, objetivos, ponencia, filosofía. Y yo recomiendo siempre la lectura de una exposición de motivos. A mis alumnos en Derecho les digo, y el artículo es una forma de tomar la ley tan positiva, tan anglosajona, con todo el respeto para la cultura jurídica anglosajona, que no va por ahí los tiros. Meterse, entender los textos con esas presentaciones oficiales, este es una maravilla. Evolución, concepto, referencia y de objetiva. Al primer capítulo, pues raquítico, concepto, técnicas y ya está. Recomiendo la lectura. También en materia cultural, además que me alegro que justo con otro texto llamado que la resolución última de declaración del BIC, del carnaval de diciembre pasado, precisamente casi que tiene la referencia por la Junta de Andalucía, la Dirección de Bellas Artes y Museos, dice, pues casi me voy a fijar, y la explicación que da, es verdad que es justificativa de por qué se declara el Carnaval de Cádiz como BIC, la temática de etnología. Bien, pues os recomiendo esa reflexión de presentación de un texto que tiene, insisto, 14. Pues bien, ¿qué destacamos de la definición? Pues copia, pero copia telegráficamente la Convención de París, no puede ser otra forma, usted no puede innovar, que va a ampliar más, pues sí, pues llega a ampliar. Pues hasta ahí lo que no es subrayado en negrita, exactamente lo de la Convención de París, y sigue en ese listado enunciativo no cerrado que os comentaba. Es un ejemplo claro diciendo, son más cosas, especialmente yo quiero meter como manifestación del PCI, curioso, fijaros en lo que viene, gastronomía, elaboraciones culinarias y alimentación, con la comida, y los potajes y las tapas hemos topado, además las tapas por ahí. Os digo, no os voy a presentar el manual como, os digo que la reflexión más curiosa que estoy haciendo ahora es precisamente eso, sobre el régimen jurídico, me dice Antonio, qué bonita la gastronomía y qué título más feo le ponen los juristas, pues sí, estamos trabajando precisamente en esa sorpresa de incluir, entre otras cosas, la gastronomía, elaboraciones culinarias, independientemente de ese formato que te habréis escuchado de las patentes, de las recetas ahora del bulli, de los grandes arzacs. Cuidado. Patentes, sí, creación. El compañero va a pasar después, tal vez con la derecho de autor en las elaboraciones culinarias. Y basar precisamente de forma positiva anglosajona en este apartado. Aprovechamientos específicos de paisajes y naturales, descorche, alcornocales, formas de socialización colectiva y organizaciones, casi nada, y manifestaciones curiosas, sonoras, música y danza tradicional. Ahí está, casi nada, un concepto, vamos a hablar, referencias a leyes, lo global, hemos dejado caer. El PCI, textos, planificaciones, no existe leyes autonómicas, prácticamente no es necesario, usted no puede innovar, prácticamente casi estamos hablando de lo global, acercarlo ahora. ¿Cómo planteamos este aterrizaje en lo local? Vamos al carnaval. Hemos descubierto un poco la humanidad, el PCI, el mundo, la cultura abierta, dinámica en todo el mundo,
Y vamos ahora a lo local, Carnaval de Cádiz. Curioso, cuando aparece, suena ahora esa lista representativa. Ya he visto algunas publicaciones, que entre ellos hay que darle un poco a Rafael Nava, al diario, al grupo Yo Líder, sí que prácticamente en algún texto he visto que se ha declarado, no confundir las cosas, no se declara. De hecho, voy a ser un poco dudoso de que esto no lo veamos en unos años, en unos años, y largos. No os podéis imaginar lo tedioso y lo misqui que es la inclusión de una manifestación de un PCI en la lista representativa de la UNESCO. Las comisiones y los trámites, lo que pide esas comisiones es, os puedo decir, vamos, yo de hecho pues, he referenciado algo, una pequeña aportación cuando el patrimonio inmaterial de la humanidad del paisaje vitivinícola de La Rioja, no os puedo imaginar. O sea, yo no me imaginaba que tantos papeles, comisiones de vueltas, revueltas, propuestas, análisis, ahora déjeme usted 3 meses y usted que... Y un curioso, os subrayo además que le han denegado provisionalmente, tiene que las comisiones, de los 2 expedientes que conozco, curiosamente, ¿sabéis lo que más critica o más cierra UNESCO? El tema diciendo, ¿eso en qué colectividad está asentada? ¿Quién es portador de esto? Y si no me ha justificado usted bien eso. Es curioso, ¿eh? Patrimonio, PCI, no me queda nada. A mí no me vale que son los bodegueros, en este caso, con todo respeto para los compañeros bodegueros de La Rioja, no me vale ese colectivo de bodegueros solo diciendo que esto es PCI. No me vale. Me tiene que ampliar más colectivo, más pueblo, más tapa, más gastronomía, más y más y más. Es curioso, una de las referencias que hace. Bueno, Carnaval, cuando se incluye, no se incluye, bueno, estamos hablando del PCI para la humanidad de la UNESCO. Sí, el de 2011, hay que decir que nuestro Carnaval de Cádiz no significa el 2003, que tenga que esperar la lista, esos anuncios que ya el ministro, mañana presente, ha realizado en prensa. Por lo menos Carnaval de Cádiz sí se incluye ya, estudios obviamente de doctrina existen de sobra, pero en ese atlas, no sé si conocéis, del PCI de Andalucía del 2011, ya hay un apartado, hay una publicación que si no la conocéis os voy a dar el enlace, está en online, lo que es el PCI de carnavales, dedicado a repasar todos los carnavales de todas las 8 provincias que los tienen y hacer un estudio. Curiosamente hay una inclusión, una medida que es inclusión en el nombre muy bonito, Atlas del PCI, Patrimonio Cultural de Andalucía, en el 2011. Y llegamos a esta resolución, que ya digo que también la adjuntaré como texto normativo, a pesar de que hubo otro texto, otra ley. En este caso una resolución, es un reglamento de 19 de diciembre del año pasado, muy reciente, muy calentito, de la Dirección General de Bienes Culturales y Museos, que incoa, la palabra esta clave de incoar, iniciar el procedimiento para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, subcategoría, decía la referencia, la implicación, como bien de interés cultural de la actividad de interés etnológico denominada Carnaval de Cádiz. ¿Y por qué ha puesto Cádiz ahí? Bueno, se me ha saltado de Cádiz. Pues sí, esta es tal vez esa confusión de que en paralelo a esto, como un trámite no necesario para la inclusión, os digo que la inclusión en el PCI de la humanidad es un procedimiento que incoa Ministerio. A través, obviamente, esto nos ha ayudado mucho para incoar el procedimiento que no está incoado, de hecho. Todavía no está incoado, no sé, es un poco detalloso. Si queréis os doy la referencia del enlace de lo que es el listado representativo del carnaval. Aquí tenéis un ejemplo para sabéis cuántos carnavales ha inscrito ya oficialmente en la lista. El nuestro, ¿verdad?, esta confusión tal vez de que no está inscrito. Lo que sí está es declarado oficialmente por resolución de diciembre pasado, el 19, es la inclusión. En COA, eso es inclusión ya en el atlas, en los documentos, que también os daré el enlace del Instituto de Patrimonio Histórico Andaluz, sí está incluido, ¿vale? Nuestro Carnaval de Cádiz de forma oficial. Y bien ahí, pero que no está, es un paso, bueno, pues justificador de que la comunidad, digamos, donde se tiene la sede, esa manifestación, actividad de interés etnológico, etnográfico, pues sí, obviamente lo tenga declarado por sus instrumentos propios, que es la declaración de BIC. Bien, pues ya que vamos a tener mañana la presencia del señor José Guirao Cabrera, ministro de Cultura y Deporte mañana, se está grabando, bueno, después lo diré, una pequeña
exclusiva de que va a estar definitivamente, a pesar de que Nadal pase a la final de Wimbledon. Lo malo, yo lo digo, aunque se esté grabando, es una permisión que me hago. Dice que incluso que los dos Bautistas, se llama el segundo, pasen la final y sea la finalísima española por primera vez en la historia en Wimbledon. Dice, en ese caso el ministro, cuando cierra, se tiene que ir a Londres. Y si en caso de que Nadal, dice, no, Nadal manda al secretario de Estado y se queda en Cádiz. Así que ya le mando. Bueno, pues José Guirao, con motivo, gracias por esta permisión. No, alguna permisión, algunos jefes aquí de protocolo ayer me decía, ¿has caído en este dato? Digo, yo no había caído en el tenis. Tu invitado viene, digo, sí, porque no me han dicho nada. Bien, pues con motivo de esta visita para la concesión a la federación de la que hablaremos, provincial de Peña de Carnaval, y la concesión de eso del mérito en las Bellas Artes, el 18, vino precisamente, y en las manifestaciones se hace por primera vez esa referencia, es posterior a un mes antes de la concesión del BIC al Carnaval de Cádiz por la Junta. Al más alto nivel, como digo, gubernativo, el responsable de la cartera se atreve a decir que iniciar, por eso digo, una capacidad, una competencia de administración estatal de incoar la inclusión del carnaval, ya no como BIC, actividad de carácter etnológico, sino en la lista representativa, ese tedioso y largo proceso que me consta además que está todo preparado para iniciar. Bien, ya que estamos hablando de carnaval en esta lista, que os doy el enlace, ¿cuántos? Por curiosidad, esta lista es temática por países, miles. Una pregunta, ¿cuántos carnavales ha incluido? Ya incluidos. Pues 16 carnavales de todo el mundo. Además, 16 que se repiten en algunos países, en 13 países. Por curiosidad, algunos nombres buenísimos, pues dice, Suiza tiene carnaval y el nuestro no está reconocido, el de Cádiz, vaya. Suiza, Eslovenia, Venezuela, Francia, Brasil, Austria, Croacia, Chequia, Bélgica, Colombia, Hungría, Croacia, de nuevo Colombia, de nuevo Bélgica, Colombia, Bolivia, República Dominicana, de nuevo Venezuela. Pues Carnaval de Basilea, del Callao, Granville francés, Recife de Ims, Dalmacia, Helichenko, Atlas, el Carnaval de Colombia, de Carnaval de Negros y Blancos. ¿Tú eres de Colombia, Rosenda? ¿Lo conoces? ¿Qué tal? Una manifestación buena, justificado de que esté, ¿no? Unos días se pintan todos de blanco, luego otro día de negro y ahí se interactúa, estupendo. Es compañera además de máster y sé que es de allí así, Barranquilla, Briche, Oruro, Cococolo, todos reconocidos en la lista. Y la nuestra en camino para ser reconocido. Y pregunta, esto que estamos aterrizando en lo local, ¿tendrá éxito nuestra candidatura? Tiene que estar ahí, tienen que estar incluidas reflexiones. Bien, pues como todavía no hay nada discutido, las comisiones de la salvaguarda, los comités, subcomités, expertos. Me consta además que se habla mucho de la traducción, no me acuerdo ahora el nombre cómo es el gestor cultural de inglés. Es esa palabra que yo es... El management cultural no es. X, a una referencia que he visto en textos en inglés, haciendo referencia continuamente al texto en inglés de la necesidad de gestores culturales que hagan informes técnicos para la evaluación y posibilidad de inclusión en la lista. Y si trabajamos con la posible o no, una suposición, a partir de verificación del cumplimiento de nuestro carnaval, de los principios y requisitos esenciales que la normativa internacional, regional y estatal incluye. ¿Sí? Usted puede ser, si la UNESCO lo reconoce, PCI para la humanidad si usted mínimamente pasa por este camino. Bien, principio fundamental, los esenciales, que sin los cuales usted no sería nunca, no sería hasta nuevas inclusiones, nuevas solicitudes, PCI Humanidad. Pues igualdad y no discriminación. Y pensando, son principios abiertos, grandes. Y si lo cumplimos, esta manifestación etnológica, actividad Carnaval de Cádiz. Protagonismo y participación de las comunidades portadoras. Accesibilidad y disfrute por parte de todos los ciudadanos. Un poco repetir casi igualdad, no discriminación. Respeto a la libertad de expresión.
Si estamos en un carnaval, no me diga, no voy a hablar de censura, pero que moleste una expresión, un comentario jocoso, cachondo, políticamente incorrecto, no sé, por lo menos nuestro, si quitamos decir, ¿usted qué está diciendo? Es que sea cachondeado de la reina o de la marquesa o del marqués. Bueno, comunicación y colaboración entre todas las administraciones públicas y de nuevo con las comunidades y grupos portadores. Carácter dinámico vivo de la manifestación de que se trate, sostenibilidad y respeto a la manifestación cultural y material por parte de las actividades turísticas, curioso, y económicas relacionadas con esta manifestación, en este caso el carnaval. Los principales. En igual sentido, para hacer una especie de filtro, podremos algún día ser incluidos, hacer una comprobación, una confrontación de... Eso se supone que no todos somos de Cádiz, no debemos ser de aquí, para confrontar, ya si conocemos Cádiz, vamos a ponerlo en comparación con estas, ya no tanto principios fundamentadores, requisitos básicos, sino medidas que se estén haciendo o se tengan que hacer. Actuaciones mayormente públicas. Primero, protección de los bienes, decía esta disociación no es casi no posible, hace falta una intangibilidad, usted necesita una aportación física, que no me llega, me tengo un recuerdo tal vez de un carnaval, de unos colores, pero que tal vez lo hago una referencia física, es decir, cuidado con esa desviación excesiva, exagerada, exclusiva a lo que es identidad, memoria, intangible, en vivo, dinámico, pero usted tiene unas aportaciones, unos soportes que se llamen, así que la protección de bienes materiales y muebles asociados a esta manifestación. Transmisión, difusión y promoción de esa memoria, identidad, manifestación por medios públicos, privados. Medidas de carácter educativo, le podemos decir, la difusión, un museo futuro del carnaval, cuando se aclare la sede, los presupuestos. Podemos hablar de una cátedra del carnaval, Alberto Ramos, podemos de un aula del carnaval o de simple educación o la semana del carnaval en un jardín de infancia, en una secundaria, en una primaria. Información, sensibilización, comunicación y cooperación cultural entre las administraciones. No son nichos culturales identificatorios por fronteras regionales, por favor eso cuidar, sino esto es un completo con respeto a las identidades culturales de cada territorio, comunidad, nacionalidad, región. Vamos a integrar todo, a hacer tal vez una cultura, sí, hay que decirlo, porque hay informes así, castellana con varias, incluso desde el punto de vista de reparto competencial, de lo que es propio andaluz, y eso se hablaría de una patrimonio cultural andaluz, y después hay patrimonios culturales estatales, y no deben ser enfrentados. Bien, a la vista de anteriores exigencias, de principios y de medidas, sería fácil, si he sacado las principales, deducir que nuestro carnaval, permitirme otra ligereza, tiene todas las papeletas, como decimos aquí, de colarse. Hablamos además también de carnaval, eso de colarse en falla, en la lista representativa del vino. Tiene, vamos, uno por uno voy diciendo, es difícil que este carnaval, la dimensión social, identificativa de un territorio, una población que tiene, vaya, es que no conozco de esos principios y medidas, cosa que no se esté haciendo y las subsumirse en esos principios fundamentadores. De nuevo, rescato manifestaciones a prensa de Pepe Guirao, señor ministro, con todo respeto, de José Guirao, cuando nos visitó, estuvo reunido con la Federación Provincial de Peñas Carnavaleras y le dijeron, ¿y qué piensa usted? No es que lo esté usted declarando, es que dice, ¿qué ha declarado ya? No, es manifestación, él es mayor responsable de autoridad en cultura, y dijo, no será difícil conseguirlo, el carnaval lo merece absolutamente y tiene material más que de sobra para lograr ese procedimiento y lograrlo un día, con el camino, insisto, difícil, procedimental que existe. Y apelo a unas afirmaciones, también voy a dar el enlace, que es casi blog de José María Manjabacas, está ahí, es antropólogo, no sé, universidades, titular, catedrático, está de hecho, o estuvo ayer dando una ponencia ahí en el seminario de carnaval específico de Alberto Ramos, y es una reflexión muy dura que hace, mezclado entre lo local, que es imposible hacerlo universal, pero complementado, y fijaros lo que dice, cualquiera diría que los reunidos en París para hacer la convención en octubre de 2003, alrededor de la convención de la UNESCO, que definió el patrimonio cultural y nos alentó, nos animó para su salvaguarda,
tuvieron como fuente de inspiración la historia, la memoria y la continuidad de cuanto ocurre en las tramoyas, en las calles, en las cabezas de la gente de Cádiz durante las fiestas de carnaval. Porque estas reflejan la letra, el espíritu y todas y cada una de las manifestaciones regladas de aquel texto, además curiosa palabra, patrimonialista, que hace patrimonio. El texto además después termina el texto diciendo, pero es que casi no tiene sentido, que hace una cosa local. Bueno, pues somos sostenibles para disfrute de todo, pero que esto no se puede hacer humano, esto no se puede de su soporte territorial, de su gente plantar, difusión por supuesto, en streaming, en comparación, en CD, en canciones, sí, pero es que cómo se computabiliza, que al fin y al cabo es lo que proponemos. En este sentido, además, decía, y son textos, son reflexiones mías, ¿no? Son extractos sacados de lo que os decía. Llamaba la atención de la presentación de la exposición de motivos de la ley del 2015 del patrimonio estatal. También os recomiendo la lectura de la justificación que hace, suele ser así, la resolución de la Dirección General de Museos, de Bellas Artes de la Junta, para explicar lo de Cádiz, declararlo BIC, que había como un primer paso justificado para en su día incluirlo en la lista. Fijaros, sobre todo una referencia a lo que es el soporte colectivo, dinámico. El carnaval se ha consolidado como una celebración festiva de carácter comunal, no deja de serlo, en la que de diversos modos participa la generalidad de la sociedad local, ya sea alrededor de peñas, asociaciones, agrupaciones carnavalescas, formalizadas, informales, a través de muy variados espacios de sociabilidad festiva, públicos o particulares, programación espontánea, en recintos delimitados en prácticamente cualquier lugar o rincón de la ciudad, plazas, calles, de casco histórico, así como de manera puntual en varios espacios del extramuro, es decir, compadre, que el carnaval de puerta a tierra para adentro. Es carnaval, eso es cabalgata, sí, pero el carnaval, la referencia, la había puesto en algún título, dice, hablemos de Cádiz o de puerta a tierra hacia adentro. Bien, condensa amplio y diverso conjunto de manifestaciones, identidad local, forma particular de hablar, de cantar, componentes de transgresión ritualizada, de la normalidad social, de inversión de roles, sátira social, palabras y expresiones son exquisitas esta justificación. Crítica política, estupendo. Malas ideas, malaje, como dice, sí, de Cádiz, pues muchas palabrotas. Es parte, y sí, pues sí, eso es una memoria, una identidad, diciendo esto es políticamente incorrecto. Se puede hablar políticamente correcto de sátira, de sinvergoncería y de crítica, a veces exagerada, menos, más cubierta, más velada o directísima. Sí, de sentirse expresiones simbólicas locales, de singular recreación emocional, humorística, relativa a la vida cotidiana, de temas presentes, los medios de comunicación, con intensa vivencia colectiva, participación, protagonismo, aprobación simbólica y física de la ciudad por parte de habitantes, tanto institucionales como múltiples espacios gestionados por la propia ciudadanía. Venga ciudad, venga ciudad, venga ciudad, no se deja. Ay, cómo se pasa, no se me ha colado. De todas formas, estas otras expresiones que daba. Vamos a ir a esta tercera. Hemos justificado, que parece ser, no está oficialmente, pero sí parece tener intenciones de que esto se podría ya justificar. Necesario, concluimos. Las conclusiones que decía yo, una especie de lo local, ¿no? Vamos a mezclar una manifestación, en este caso cultural inmaterial, que usted ha fundamentado, pero de forma continua, exagerada a veces, es una cultura portada en el continente de ese grupo social identificado de memoria de ese territorio. Al fin y al cabo usted haciendo un componente intangible, dinámico, vivo, pero sobre un concepto tan material. O puede ser que un gaditano se mueva y su memoria transmita el carnaval por todo el mundo. Pues obviamente, como decíamos, es un bien, un humano es una persona humana, es un ser, es un bien mueble, una persona mueble. Si yo me muevo, puedo transmitir en mi memoria. ¿Sabes? Como eso no se pone de acuerdo, no hay doctrina. Bien. Vamos a ver esa compatibilidad de patrimonialización mundial con el aspecto tan local que no se separa de un carnaval. Durante las ponencias de ayer, unos ponentes y las que vendrán mañana, se ha venido analizando de forma más profunda, más tangenciales, lo que son, ya hablando del tema que nos ocupa aquí, que es la gestión cultural, en este caso de lo local en un contexto de globalización, de mundialización. Todo es local, pero con transmisión, frontera, conocimiento líquido, es decir, la era de internet, de transmisión, es decir, todo está abierto, pero todo tiene un inicio absolutamente local.
nada es mundial, nada es etéreo, está ahí en el universo y después vamos a hacer que se tiene que aterrizar, es fisicalidad, la territorialidad, y no deja de ser eso una necesidad del propio hasta del concepto de patrimonio cultural intangible, vivo, dinámico, inmaterial. Bien, pues se ha hecho referencia, como digo, en mayor o menor medida a uno de los elementos principales, no el único, de la gestión material, que es los modos de implementarlo. Se ha hablado del modelo público, burocrático, interventor disciplinario, público, el privado, por supuesto, y el que tal vez pues, no se ha hablado, pero está ahí, es una realidad, el participado, fundacional o instrumental. Vamos a ver, ahí están los modelos. Y en este sentido, y en relación a determinadas disfunciones que ayer el compañero Sánchez Mesa dio a entender, que en estos modelos no estamos condenando ninguno, defendiendo a ultranzas otros, sino con ciertas disfunciones que se pueden observar en cualquier modelo por el que se opte, si usted opta de una forma absolutamente exclusivista, radical por alguno de ellos. Y ayer Sánchez Mesa pues, habló de la hiperprotección, desde un punto de vista de un modelo de gestión cultural hiperunilateral, jerarquizado, administrativo, disciplinario, sancionador, usted protección, y se está pasando usted de la hiperprotección, medidas, la intervención administrativa en paralelo, falta de profesionalización, mañana hablará Francisco Fuentes de esa necesidad de profesional, se apela a la profesionalización del gestor. La escasa, por el otro motivo de una gestión privada, la escasa componente de esa participación colectiva social, la echo de menos. Si usted me habla de una gestión puramente privada, esa colectivización la echo de menos, y de los grupos interesados. Si usted una gestión prueba de la pérdida de la minoración del disfrute público, del patrimonio cultural de que se trata, etcétera. Son disfunciones que cualquiera de los modelos por los que se opta. Y nos preguntamos, en este sentido, de esas disfunciones, son modelos clásicos en gestión, bueno, clásicos, algunos más recientes, de cuál es el estado de la cuestión en relación a los modelos utilizados de nuestro carnaval, ya utilizado en nuestra manifestación cultural en materia, que es el Carnaval de Cádiz. Bien, aquí además, no sé si la compañera Rosenda, María Garcés fue ministra de Cultura de Colombia, un manual además muy curioso, una referencia política del instrumento muy parecido, de corte europeo, y habla de esa, me llamó la atención esta frase, decía la ministra de Cultura de Colombia, que para el ejercicio de la implementación de modelos, no hay gran diferencia del público-privado mixto, participativo, instrumental, no existen metodologías únicas. Los modelos pueden ser generados y desarrollados a partir de las dinámicas y condiciones propias de cada caso. Vamos a adaptar y vamos a hablar el público-público, el privado-privado, según los vientos digan. ¿Y por qué? ¿Por qué no quedamos el caso, la manifestación, diciendo cuál es lo que hablaba ayer Rodríguez Mesa, y si no, pues lo apelamos, saldrá estos días, de que vamos a dejar de hablar de un continente, de una formalidad, y si hablamos de unos resultados? Y sí, yo prefiero estos resultados, el famoso modelo, técnica de gestión, el contrato-programa, sí, manifestado por la de resultados. Yo no soy la disciplinada, la decisora, la protectora, la disciplinada, que yo lo hago todo y todo vale y todo gratis. Y si yo digo que la cultura hay que pagar, no todo vale, no todo gratis, digo objetivos, pagar, apreciarla y no soy cliente mío en base a subvenciones. El contrato de evaluación de políticas públicas por resultados, cosa que nos está costando mucho convencer del modelo anglosajón, pero ya está bien, que la política cultural pública puede existir, y subvenciones existir, y disciplinas, y orden, y declaraciones de BIC, y de servidumbres de protección, y cerrar Altamira, lo que está afectando, por supuesto, son medidas, pero también no todo, y yo quiero resultados sostenibles, duraderos, para la eternidad, para la localidad, y con sus medidas, sí, de negocio, y mis objetivos discutidos, participados, vamos a hacer ese contrato-programa. Bien, y como digo, no hay un modelo cerrado. A ver qué pasa con el modelo que nosotros podríamos concluir, a ver a efecto de lo que es administración público-privado que se está haciendo por el carnaval. Ya las consideraciones finales, vamos a terminar. Podríamos concluir, esto no es una realidad indudable, siempre así, que la gestión del Carnaval de Cádiz como manifestación del PCI se implementa a través de un modelo, tenemos que decir, que es claramente público, ¿vale? Esto no son manifestaciones
esta mañana la he redactado, ayer por la noche, diga, con un fuerte, que decir, componente de administración instrumental e institucional, por lo menos una novedad. No es una delegación eso de carnaval, que es mía, mis funcionarios, profesional o no, entendido, gestores culturales o no, el que ha caído allí, el que ha hecho la oposición, no ha salido el Manuel Atalaya, y usted me va a gestionar el carnaval. No, yo estoy, obviamente, ese enfoque claramente, estamos hablando de un nivel administrativo institucional, básicamente local, con participación, obviamente, cuando sea del propio BIC de la Junta, y hay una participación regional, y cuando sea la lista representativa con la participación estatal. Como digo, fuerte componente de administración instrumental institucional, y donde el nivel, hay que decirlo, de implicación, esta que tanto insiste, esa constante, la Convención y los textos nacionales regionales, de sectores interesados, hablo de interesados, hablo de profesionales y hablo de la comunidad en general, alcanza cuotas que hay que decir. Dice, bueno, es difícil una manifestación a nivel como es el carnaval, otras más escuetas, más delicadas, más pequeñitas, no va a tener estos elementos, pero hay que decir que sí, que en este caso la opción de gestión pública, instrumental, con altos niveles de participación de interesados profesionales, hay que destacar que sí, que el carnaval, la gran tradición, esto tal vez hace unos años, que no recuerdo, el carnaval parece que bajó y de pronto se ha convertido en una manifestación, es de negocio, es turística, es realmente identitaria, es de memoria, es exclusiva, todo eso entra. Se puede afirmar, se podría afirmar, que con carácter general, la capacidad institucional local, fundamentalmente el ayuntamiento, para generar una correcta administración y gestión del carnaval como PCI, podría estar suficientemente garantizada, en el sentido de que sabe combinar equilibradamente las tres grandes manifestaciones de la actividad clásica administrativa, la utilización de instrumentos e intervenciones clásicos, disciplinarios, desde, os pongo ejemplos, desde el propio reglamento administrativo que hace el ayuntamiento, un estatuto, el reglamento conocido del carnaval del final del Falla, el estatuto del COAC. Es un reglamento administrativo, con todas las papeletas y los perejiles de lo que es una norma pública. La titularidad pública de los equipamientos culturales relacionados con el carnaval, Gran Cal, Teatro Falla y el futuro Museo del Carnaval, de titularidad, tiene toda la pinta de ser municipal. Ordenación de actividades económicas y turísticas aparejadas al carnaval. Ordeno todo, desde un puesto de ostiones, control sanitario, puesto de tal vez tenderetes de mascarillas y de pitos de carnaval. Eso es una ordenación, esa disciplina. Sí, pero usted combina eso y después otra típica actividad de la llamada de fomento, esta de Jordana de Posa, todo va a ser ordenar, disciplinar, sancionar, intervenir, también usted impulse, sea suasorio, promueva, ayude, subvenciones, poquitas, la verdad que no son escasitas, subvenciones porque solamente a peñas, asociaciones, la más, ese componente colectivo. Me consta además de que ha habido ayudas no muy cuantas al ayuntamiento a estudiosos. Os animo que si sois investigadores de la gestión cultural relacionada con el PCI, hay subvenciones dedicadas no solamente a peñas per se, de que son representativas, asociaciones de vecinos, defensoras, sino que incluso se puede ampliar un poquitín el mapa. Servicio público de la actividad clásica administrativa, pues desde una TV local, enchufada a Carnaval al final de Falla a nivel andaluz, mundial, streaming, hasta un plan especial de seguridad pública, policía, de control de alcoholes, de cabalgata y transporte. Eso es típica actividad interventora de la clase que duda que es administrativa y es administrativa. Bien, ahí queda todo. Pues no. Para concluir, terminamos. ¿Cómo se ha optado entonces con esta que no abandona el régimen? Pero sí es curioso, hay que decir, una organización instrumental ya cercana, que no es estrictamente unifocal, jerarquizada, con funcionarios y órganos administrativos clásicos, sino la creación de un organismo autónomo. Tal vez una terminología un poco muy de administrativa, pero organismo autónomo. ¿Os suena la COAC? La COAC es el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas, final del Falla. Todo ese proceso de selección de finales, coro, cuartetos, tríos, comparsa, chirigota, eso tiene una reglamentación curiosísima, pero fuera del reglamento
Hay que decir que dentro de, si cogemos el organigrama de básicamente el ayuntamiento, se dice, a ver, ¿cómo se organizan sus gerencias, sus delegaciones? Y llegamos, curiosamente, a los organismos autónomos. Junto con el agua, servicio, aparece la Fundación de Cultura, curiosamente, y el llamado patronato del concurso de la COAC, las siglas. Y fiesta de carnaval, no solamente COAC, sino su nombre como organismo autónoma, entidades, se dice autónomas, hay que decirle a los compañeros de la página o lo que esté, que entidad autónoma y organismo autónomo son ya términos distintos, y oficialmente se prefiere lo que es organismo autónomo para referirnos, es decir, yo le voy a dejar un margen de una gestión que no es estrictamente unidireccional jerarquizada. Usted va a tener un cierto margen hasta para contratar una serie de, no es que haga negocio, pero sí una flexibilidad, no es la total, no es, digamos, un organismo autónomo independiente como puede ser una universidad, el propio sistema del Ministerio de Educación, y dice, es que usted tiene elecciones propias, tiene presupuesto, usted organiza, no es la más radical separación deseable de usted, dependiendo, finalmente es una dependencia instrumental, este organismo patronato de concurso, pero es muy distinto. Es que yo, por ejemplo, no lo llevo con todo respeto para los gestores culturales, funcionarios, contratados laborales de mi unidad, sino que voy a dejar entrada a visiones distintas fuera de la propia organismo. Y eso es cuando se dice, eso es, está usted preparando de una visión no organizacional, clásica, administrativa, que ya se está pasando, sino empápese usted de las necesidades de fuera, de las inquietudes, cuando estamos hablando de un patrimonio que es que pertenece indudablemente a la calle, una identidad, empápese usted de la identidad de esta gente y cómo es el patronato simplemente de las juntas ejecutivas que tiene, ya no solamente el carnaval, sino propiamente las fiestas del carnaval, es muy específico, es que ha creado una entidad autónoma, organismo, distinta de la fundación, que también tiene su gestión un poco separada de lo que es estrictamente las reglas organizacionales y estructuras administrativas clásicas, pues sí, pues se le dice. Y desde el propio, recién un par de años, hasta a través del patronato, de la COAC, hasta reformar lo que eso en Cádiz era inamovible, el concurso al final del falla y el jurado, y decir, pues se va a mover, pues sí, se le va a dejar, y es curiosamente también, ahí tiene la versión, esa referencia a lo que son las participaciones. Bueno, pues en carnaval yo me tengo que repasar siempre el reglamento porque y la participación son vocales con decisión. Obviamente el gerente, consejos rectores, el delegado de cultura de la fundación, personal del ayuntamiento, técnico, secretario, interventor, pero sí es curioso las vocalías además que en el patronato del COA se le da con voz y voto a las decisiones. Eso es justamente el enlace de lo que es propiamente nuestra opción. Y desde representante de Asociación de Autores del Carnaval, asociación de representantes de Asociación Coristas Gaditanos, colectivo de autores independientes, creo que este se ha integrado ahora en Autores del Carnaval, de comparsistas, chirigotas, asociación de chirigoteros Carmelucci, representante de tríos, cuartetos y quintetos, asociación de tríos, cuartetos, los planos, designada la propia asociación. Es decir, usted componente, es que esa voz, la representación, usted no me decida del carnaval, como dicen los franceses en el bureau, en los despachos. Salga usted de los despachos, empápese sobre todo de una gestión de lo que pide. A ver, no están ahí todos, es curiosamente, a ver, cuando hablamos de sectores implicados, estamos hablando de autores independientes, carnaval, comparsistas, coristas, trío, obviamente, Carmelucci. Pero no hay que separar solamente, pensar en el formato más llamativo, que es el del COAC, sino también la otra junta ejecutiva dentro de ese patronal, dentro de las fiestas de carnaval en general. Ya no es el sector implicado, usted es corista, comparsista, Julio Pardo, el que interviene, un representante de la vocal, sino más bien ya pensando en lo que es en la organización en sí de la fiesta, en la que entra además otra representación colectiva muy importante, la gran participación esa social, el componente, el transmisor poblacional que se exige tanto en los textos y siempre será así, que es la propia en la otra junta ejecutiva de lo que son ya asociaciones de vecinos, de los nombres más curiosos, la Federación de la Caleta Viña, la Federación Provincial, como puede ser igual los dueños, asociaciones de patios en Córdoba, los patios de la Cruz de Mayo, igual son asociaciones de vecinos. ¿Usted asociación en qué cantidad?
¿Es usted un gestor? Perfectamente, no nos podemos encerrar que una asociación de vecinos y una peña de la Caleta, Viña o de Santiago, San Antonio, ¿cómo que no es un gestor? Un profesional, no, usted está haciendo la labor en concepto amplio de gestor, de la transmisión, usted comercializa, es un gestor el que vende caretas. Bueno, yo no sé qué decir, yo no diría que no. Si usted diciendo gestor como ese concepto de intermediario entre el conocimiento, el usuario y transmite, comercializa, pues bien, esta participación, desde luego, destacable. Y en relación a ese apoyo en tejido social que hay que destacar, es previsible, ahí digo que tengamos carnaval para largo, con todo lo que conviene decir para largo, para las gaditanas y los gaditanos y para la humanidad. Perfectamente combinable con herramientas distintas. Y nada, muchísimas gracias por la atención.